Hola, soy Mario. ¡Wow! Huele como a soledad. Cubos de Rubik. Qué triste, ¿verdad? Fue inventado en 1974 por este hombre, Erno Rubik, de ahí su nombre. Aunque antes de llamarse cubos de Rubik se conocían como cubos mágicos, porque ya sabéis, sirven para hacer cosas mágicas. He hecho genitales. La gente suele pensar que hacer un cubo de Rubik es complicado, y tienen razón si es que no tienes ninguna base. Lo que yo hice fue aprender a resolverlo ayudándome de un tutorial, lo cual me sirvió de base para luego pasar a resolver todos estos por cuenta propia. Antes de aprender a resolver el cubo de Rubik pensaba que tenías que ir haciéndolo cara por cara. Entonces resolvía una y me disponía a resolver otra. Acababa de resolver la otra y mierda, se ha deshecho la otra. En realidad, primero hay que hacer una cruz en una cara, fijándose que en los colores de las aristas coincidan con los centros de las otras caras. Después colocar las esquinas de esa cara fijándose también en los colores de los lados. Luego se colocan las piezas del medio, se hace una cruz en la cara opuesta de la que empezaste, coloca las aristas según su color, lo mismo con las esquinas y acabas de montarlo rotando las esquinas. Ese es el método para principiantes. Luego hay otros métodos más complejos para resolverlo mucho más rápido. Uno de ellos es el método Friedrich, que al dominarlo permite resolver el cubo en menos de 10 segundos. Pero es un método en el que te tienes que aprender al menos 78 algoritmos. Este método empieza igual que el anterior, haciendo una cruz en alguna cara, pero después, en lugar de poner las esquinas, juntas las esquinas y las piezas centrales para ponerlas a la vez. Luego haces la cara amarilla al completo con un único algoritmo y solo queda reorganizar las piezas y ya está resuelto. Yo no uso este método. Alguna vez me he propuesto aprenderlo, pero siempre lo he dejado a medias por una u otra razón. No obstante, yo uso otro método que omite muchos de esos casos y reduce todo a 9 algoritmos. Se llama método de Friedrich reducido. Este método es como el Friedrich, pero cuando hay que hacer la cara amarilla, formo la cruz y así reduzco los 57 casos posibles a solo 5. Y luego, cuando tengo que ordenar el lateral, hago lo que se conoce como una permutación tipo T, que consiste en mover unas piezas que forman una T para reducir los casos posibles de 21 a 3. Muy interesante, ¿a que sí? No hace falta que respondáis que sí, ya sé que lo estáis pensando. Pero, ¿cómo empezó todo esto? Para mí, empezó en el cumpleaños de mi tía en 2016, cuando mis padres le regalaron un cubo de Rubik, así que me apropié de él. Entonces, aprendí a hacerlo siguiendo un tutorial. A partir de ahí, fui comprando más cubos y similares que aprendí a resolver por mi cuenta. Y a día de hoy puedo decir que soy oficialmente el orgulloso propietario de una foto de un chimpancé. Creo que cuando ya tienes como base el cubo de Rubik, lo mejor es aprender a resolver el resto por tu cuenta. Por supuesto, puedes buscar un tutorial para cada cubo que compras, pero creo que parte de la experiencia es desafiarte a ti mismo a hacerlo. Si aprendes a resolverlos usando un tutorial, bueno, sabes resolverlo, pero no tienes el mérito de haberlo logrado tú solo, y eso es algo que no podrás cambiar nunca. Pero en fin, es algo que tienes que considerar tú, a mí no me afecta. Si decides usar solo tutoriales, tampoco te voy a asesinar, al menos no directamente. Alguna vez de pequeño me llevé cubos a clase y había gente que no me creía cuando les decía que había aprendido a resolverlos por mí mismo, y gente que quedaba fascinada. ¡Wow! Debes de ser muy inteligente para saber hacer eso. Sí. Por supuesto. Realmente no tiene tanta complicación una vez que aprendes a hacer el cubo de Rubik, el 3x3, ya que muchos cubos al final se pueden resolver de maneras muy similares a ese. El 2x2 es simplemente un 3x3 sin aristas, el 4x4 se resuelve juntando las piezas como si fuese un 3x3, el 5x5 es más o menos lo mismo. A partir del 5x5 es todo igual, por muchas más piezas que metas la dificultad seguirá siendo la misma. La gente ve en internet cubos enormes y piensa que son los más difíciles del mundo porque tienen muchas piezas, pero en realidad tienen la misma complejidad que un 4x4 o un 5x5, solo que tardarás más, te cansarás más por el tiempo y por su peso mayor, y hay mayor probabilidad de que revienten. Después tenemos el Megaminx, que se resuelve como un 3x3 cambiando un poco algún algoritmo y tardando algo más. Luego hay otras versiones del 3x3 que vienen a ser cubos de Rubik con piezas lijadas o modificadas para parecer diferentes, pero en realidad son lo mismo. Un día alguien abrió su nevera y ¿qué coño es esto? También tenemos Satanismo. Este cubo es sencillo, es un 3x3 en el que tienes más piezas y ya está. El problema es que es un tostón porque para cada movimiento tienes que estar girando los círculos para alinear las líneas, y es algo que tienes que repetir posiblemente cientos de veces. Luego están los cuboides, que añaden o quitan una capa en alguno de sus lados. Son desafíos interesantes y fáciles por lo general hasta que hostia puta. Aquí tenemos un 3x3x9, ha sido el cubo que me ha parecido más complicado de los que he logrado resolver. No es tan complicado como parece, porque al final es casi lo mismo que este, solo que con más piezas. Aunque la cosa es que no tuve este hasta años después, y creo que me hubiese sido mucho más fácil si hubiese empezado con este, porque con el 3x3x4 descubrí un método mucho más sencillo que el que usé para este. La modificación del 3x3 que más desafío me ha supuesto ha sido el cubo Ghost, que viene a ser un 3x3 que han desalineado, lo han lijado para devolverle la forma de cubo y ha salido esto. Por ello, para poder
poder moverlo primero hay que alinearlo. No me resultó un desafío porque fuese muy difícil, sino porque cuando está desmontado no tienes apenas piezas de referencia y muchas son similares. Resolver este cubo fue una de las peores experiencias que he vivido, y os lo dice alguien que ha comido espaguetis con ketchup. Por supuesto, cuando lo dices a alguien que hay un cubo que no quieres volver a resolver nunca porque fue un coñazo hacerlo, te lo pedirá y procederá a desmontarlo todo lo posible. Jajaja, qué chico tan hilarante. Y en clase nunca faltaba ese niño extremadamente inteligente que te decía: sí, lo haces muy bien, pero yo una vez resolví 5 caras. Eso es imposible, hijo de puta. Veamos, hay 6 caras. Si tienes 5 resueltas, las piezas de la cara que falta por resolver deben estar en la única cara que hay sin resolver, por lo que al estar ahí todas, en realidad estaría resuelta. Como mucho, puedes tener 4 caras resueltas sin tener el cubo resuelto al completo y se vería similar a esto. Pero no importaba las veces que se lo explicases, él estaba convencido de que hizo 5 caras. Hasta intentaba poner de excusa que su cubo tenía 7 caras. También son imposibles los estados en los que hay solo una esquina o una arista giradas y el resto está resuelto, cosa que aprovechaba el prepuberto hijo de puta gilipollas cabrón de mierda con olor a rancio de turno para decirte que te lo iba a deshacer de un modo que no lo ibas a poder resolver. Cuando avanzabas en la resolución te dabas cuenta de lo que había hecho, se lo explicas, lo niega, giras la esquina y te dice que has hecho trampas. Por supuesto, tienes razón, aquí tienes tu premio. Y hablando de prepubertos hijos de puta gilipollas cabrones de mierda con olor a rancio, también estaba el que te decía que lo resolvería más rápido que tú. Cogía el cubo, hacía un movimiento, lo resolvía y fardaba de nuevo récord mundial. A día de hoy esos prepubertos hijos de puta gilipollas cabrones de mierda con olor a rancio sufren de explotación laboral. Y hablando de explotación laboral, incluso McDonald's ha regalado en ocasiones cubos de Rubik tematizados. ¿Son buenos? No necesariamente. ¿Son una buena alternativa? De nuevo, no. ¿Son una excusa para empezar a hablar de los cubos de Rubik como regalo? Totalmente. En algunos lugares donde se hace mucho turismo suele haber tiendas de regalos donde venden cosas con la temática de ese lugar, y en muchas ocasiones uno de sus productos es algún cubo de Rubik tematizado. Es algo que a veces puede salir bien y otras veces sale mal. Cuando te gustan los cubos de Rubik y alguien quiere hacerte un regalo, a veces piensan que te gusta cualquier tipo de rompecabezas con colores o simplemente cualquier cosa con colores. Sé que te gustan los cubos de Rubik, así que te he traído un regalo que te va a encantar. Vamos a hablar sobre más cubos, por ejemplo, este que no tiene forma de cubo. Este es el Pyraminx, es un cubo bastante sencillo que suelen comprar quienes empiezan a interesarse por esta especie de secta. Es un cubo que sabrá resolver cualquiera que entienda cómo funciona el 3x3. Basta con que hagas 2 caras fijándote en los colores y ya lo tendrás hecho. Algo similar pasa con el S-Cube. Es de los cubos más básicos y teniendo la base del 3x3 y probando hasta descubrir cómo cambiar los centros de cada cara, podrás resolverlo sin problema. Una vez entiendes cómo resolver esos cubos, puedes resolver otros muchos basados en ellos. Este es simplemente un S-Cube al que le han hecho cortes en las aristas y han puesto colores. Este es un S-Cube que han lijado para darle forma de dodecaedro. Este igual pero con forma de octoedro. Este es otro S-Cube, pero en este giras las esquinas alineando los cortes para poder girar y te llevas algunas piezas. Otro S-Cube, pero en este puedes... Me he cagado encima. Luego tenemos otro Pyraminx, pero con una capa más. Se resuelve de forma similar al Pyraminx normal, pero con algún paso más. Luego tenemos este, el Pyramorphis. En principio parece absurdo porque no se desharía nada si solo puedes girar las esquinas. Pero cuando lo tocas, te das cuenta de que no es una versión del Pyraminx, sino un 2x2 lijado en forma de tetraedro. Cuando los aprendes a resolver por tu cuenta, entiendes mejor cómo suele ser el procedimiento y por ello podrás ir ampliando tus límites. El único que no he sido capaz de resolver en toda mi colección es este, el Suncube. Ahora tiene forma normal, de cubo, pero puedes alinear las capas para que se deforme. Esto lo hace más complicado y más propenso a reventar. Eso último me ocurrió exactamente el día que lo compré, y debido a la gran cantidad de piezas que tenía, ya no solo las que se ven, sino también las internas, no lo volví a montar hasta que pasaron 2 años. Y ahora que lo tengo montado, ya podría resolverlo, pero a veces no puede girar aunque esté todo alineado, y creo que se debe a que coloqué mal las piezas internas. Es más probable que me compre otro nuevo antes de torturarme a desmontarlo y montarlo de nuevo. Que piense que tiene más mérito resolver los cubos por primera vez por tu cuenta no quiere decir que no esté bien ver un tutorial una vez ya lo has resuelto. Puede interesarte conocer un método más veloz porque quizás quieras participar en una competición donde requieras velocidad. En mi vida he estado solo en 2 competiciones y solo una era oficial. La otra era una organizada por varios institutos y la mitad de los chicos de mi instituto que fueron no sabían resolver un cubo, pero querían saltarse clase. Esa competición consistía en ver quién podía resolver más cubos en un cierto tiempo. Participábamos en grupos de 3 y creo recordar que mi grupo no quedó mal, probablemente los cuartos o los quintos. Estuvo bastante bien y me hubiese gustado que se repitiese otro año, pero no se dio el caso porque algún prepuberto hijo de puta gilipollas
cabrón de mierda con olor a rancio robó un cubo de los que le dieron a los ganadores. Y al año siguiente, en 2020, fue la primera y única competición oficial a la que fui. Esta vez competíamos haciendo 5 resoluciones que cronometrábamos. Fue una buena experiencia, aunque no la disfruté mucho porque no conocía a nadie y se me hizo un tostón hacer de juez. Porque quienes competíamos, además de competir, teníamos que hacer de jueces. Entiendo que tenga que ser así, pero la verdad es que se me hizo pesado. Por supuesto, eventos así pueden estar muy bien para gente que quiera conocer a más personas con su misma pasión y socializar. Pero, ya sabéis, ese no es mi caso.